Tarde. No podía ser de otra manera. El partido saluda y recuerda a su camarada José María Gali. Para muchos de nosotros Pancho, para ustedes Mastito, y para otros en el medio que yo llamaba otra cosa, pero no era que se le antojaba decir sobrenombres o ponerse, era parte de una historia en la que crecimos juntos, como estudiantes universitarios en aquel momento, donde vivíamos y crecimos políticamente luchando entre dictadura y dictadura. Por lo tanto, ponernos el sobrenombre era de alguna manera resguardarnos y resguardar a los compañeros de una etapa que fue muy represiva. Creo que debo ser la que más años atrás lo conoció a Gali. Pancho, él se había elegido ese nombre en ese momento. José María, en los años 70, principios de la década del 70, cuando dirigíamos el PCR, el Partido Comunista Revolucionario, a través del FAUDI, la Federación Universitaria Argentina, cuyo presidente era en ese momento Jorge Rocha, un camarada. Ahí lo conocía yo a Pancho, muy activo, un militante nuestro del partido, muy activo, como, bueno, tal como lo deben haber conocido ustedes, siempre muy inquieto, un hombre muy lúcido, estudioso, muy combativo. Y si algo puedo decir es que es casi la historia viva del partido nuestro, porque fue fundador del PCR, desde muy joven él militaba, desde muy pibe militaba. Fue fundador del Partido Comunista Revolucionario y como tal militaba, no era que era un estudiante combativo o un militante en general o un libre pensador, era un miembro del Partido Comunista Revolucionario y de su dirección, fundador de. Claro, en aquella época nos alumbraban épocas de grandes combates callejeros, veníamos alumbrados por el Cordobazo, el Rosariazo. El Che Guevara había sido asesinado hacía muy poco tiempo, era nuestra bandera. Y crecíamos en la lucha callejera y también con mucho estudio y mucha polémica. Era tiempo de mucha discusión, de elaboración de líneas, de polémicas teóricas y políticas. No era simplemente un luchador social, era un político. Si alguien lo conocía a Pancho, a José María, lo conoció, era un hombre esencialmente político, porque era un convencido de que para cambiar esta realidad, que es lo que nosotros queremos hacer, es a través de la acción política y de la acción política organizada. Entonces diría que hasta era obsesivo con la cuestión organizativa, a tal punto que nos perseguía, digamos, un poco más grande, pero que nosotros no mucho, ahora no habría mucha diferencia. Era casi un obsesivo de la organización y de la cosa organizada y no del libre juego y el libre accionar. Por eso era miembro de un partido político. Por eso la figura de Gali no se puede recordar al margen de esto, porque fue toda su vida, fue hasta que murió miembro del PCR. Y vino a Jujuy, yo quiero contar, porque estuvimos juntos, porque además de conocerlo en aquella época de la fuga, vivió todas las alternativas y posiciones políticas que ha tenido el partido, como fue haber estado cuando llegó Perón a la Argentina de vuelta, que era una gran reivindicación del pueblo argentino. No éramos peronistas, éramos marxistas, leninistas, maoístas. Sin embargo, allí estuvimos y fuimos protagonistas y compartimos la posición del partido cuando se empezó a generar ese golpe tremendo del 76, y fue por allá por el año 74
que nosotros fines del año 74 denunciamos los preparativos golpistas con nombre y apellido y objetivos, y advertimos, y bajo esa circunstancia, y no siendo peronistas, sino marxistas, leninistas y maoístas, hemos tenido la posición de apoyar al gobierno constitucional de Isabel Perón frente al golpe de Estado. Y no nos equivocamos, históricamente no nos equivocamos, porque el que erró el golpe ahí y le pegó primero al gobierno, que no era el nuestro, se equivocó porque facilitó que pasara el golpe. Y tener esa posición en esos momentos no éramos que pavos, ¿no? Nosotros hemos visto caer compañeros, camaradas por sostener esa posición y por denunciar ese golpe tremendo que venía. Recuerdo, además en el recuerdo de Gali, a su camarada y amigo Enrique Rusconi, ametrallado, muerto a balazos por denunciar el golpe. Y como a él, a tantos otros, nosotros éramos estudiantes universitarios en ese momento, tantos otros como Daniel Wiener, estudiante de ingeniería, Armando Ricciotti de medicina, Patricia Tosi de filosofía, tantos compañeros antes del golpe. Fue así. Y desde ya compartir toda la resistencia y la lucha contra la dictadura. Tampoco era moco y pago. Y yo quiero decir de que Gali no vino a Jujuy ni a conocer, ni como turista, ni a pasear. Gali, José María, fue designado por el Comité Central del PCR a venir a Jujuy para crear partido, para formar partido. Soy testigo, doy fe. Él era parte de esa decisión, así como ha narrado el Cita cuando le decía anda a San Pedro con el negro Monzón, con el Dante después. Si yo pude y era mucho más lejos, vos podés, pero lo tenés que decidir. Él lo decidió, y lo decidió en un momento que no era fácil, que era muy difícil, que las condiciones no eran las mejores, pero tuvo en eso una decisión que fue muy firme, muy valiosa, era muy valiente el compañero, y nunca lo vi dudar. Y aquí estuvimos, no fue el único, pero él vino para eso y para eso estuvo, y para eso vivió, y lo logró, porque como yo digo, hasta obsesivamente, pero lo hacía, y acá se ha creado partido. Acá había un solo compañero cuando vinimos, que era el compañero Carlos Cardoso. A nosotros nos dijeron, hay un solo camarada del PCR en Jujuy, ese es el negro Cardoso, y está preso. No lo conocimos hasta 5 años después. Lo había metido preso la empresa Ledesma. Era un médico que atendía a los obreros del sindicato de Ledesma. La empresa lo metió en el año 75. 5 años adentro, primero acá en Gorrito y después en la unidad 9 de La Plata. Y así vino Gali, así formó partido, así contribuyó a los debates políticos, ideológicos de cada momento, interna y externamente en los movimientos. Pero era un convencido de la necesidad de la organización política. Yo entiendo de que muchos despiden y han despedido un amigo, un familiar, alguien a quien apreciaban. Nosotros no podemos separar esta personalidad, esta figura, alguien muy querido por nosotros, de lo que es el Partido Comunista Revolucionario, al cual perteneció hasta que murió. Hasta que murió. Toda la semana religiosamente se veía acá con el compañero Eduardo, secretario político de la zona del PCR, y discutían las alternativas y veían qué hacer y no hacer. Hasta último día de su vida, él tomó tareas en este partido.
Bueno, ustedes han descrito y han dicho, y es verdad, todo lo que contribuyó. Me acuerdo como si fuera hoy lo que hemos pateado palpalá, él siempre ahí a la cabeza y exigiendo, y vamos, y qué hacemos y demás. Cuando la ola privatista del menemismo alcanzó Altos Hornos Zapla. Si habremos caminado y habremos bloqueado la empresa, no tuvimos suerte. Nosotros pretendíamos que hubiera alguna resistencia a esa privatización. No la hubo. Los obreros de Zapla no pusieron resistencia en ese momento, no quisieron. La empresa era un desastre, la habían vaciado, la habían desprestigiado para al final venderla por monedas. Y tenían cierta ilusión en la privatización. Pero él nos achicaba, seguíamos y seguíamos. Bueno, hoy están pagando los compañeros la consecuencia, lo estamos viendo luchar por condiciones de trabajo en esa empresa, que es un desastre. Bueno, como eso, tantas con Gali. No podría, yo no quiero ser reiterativa, no quiero ser larga en cuanto al movimiento de desocupados, cumplió un papel fundamental, especialmente con algunos que opinaban que los desocupados no se organizaban y que en forma despectiva muchos dijeron, no muchos, algunos que no pertenecían a nuestra organización, por lo menos hoy, que dijeron la vagancia no se organiza. Él discutió a fondo y se jugó y se metió cabeza y todo. Y bueno, y como era Gali, es verdad que se ha dicho, era duro en la polémica, era discutidor, muchas veces se lo ha criticado por las formas, algunos se ofendían. Bueno, pero ¿qué importan las formas cuando el contenido valía la pena, no? ¿Qué importan en todo caso? Porque de fondo la polémica la dio, la ganó, y así fue como se formó y ayudó a formar la CCC. Luego, y en los últimos años, se ha dedicado más a la actividad académica. Como docente ha defendido el marxismo, el leninismo y el maoísmo. ¿Quién no lo conocía en este tipo de discusiones? Acá, bueno, sus compañeras se han referido a muchos de los aspectos en el que ha aportado. Insisto, la idea de intelectual revolucionario que nosotros tenemos no es solamente la de discutir desde el progresismo o entre cuatro paredes. Esto es lo que no hacía Gali. Nosotros entendemos que esa idea de intelectual comprometido es porque tenía compromiso con ideas políticas y las defendía. ¿Cómo no? Eso era Gali. No se limitaba a la figura del intelectual o el académico que a lo sumo se solidariza con lo que otros hacen. Más bien era un generador de hechos, de polémica, pero además de hechos, de mover los pies, de decir hay que hacer esto, para cambiar hay que hacerlo. Bueno, todo eso era Gali, todo eso más todo lo que ustedes dijeron. Para nosotros un camarada vino a formar partido y lo hizo, con creces lo consiguió. Me acuerdo en una ocasión que viajaba a Filipinas. Bueno, no era pavada irse hasta allá porque en realidad fue destinado también por el partido para estudiar esa experiencia, una experiencia donde se desarrollaba una guerrilla bajo la dirección del maoísmo, cuyo líder estaba exiliado en Europa. Hacia allá viajaba con una delegación Gali y me dice, bueno, me estoy yendo, vamos a tomar un café y demás. Entre las cosas que me dice, si a mí me llegara a pasar algo, te pido y lo digas a todo el mundo, yo estoy por la salida insurreccional en la Argentina. Por lo tanto, va nuestro recuerdo a nuestro camarada por insurreccional, por comunista, por revolucionario,
camarada Gali. Yo sé que no me escucha, pero si me pudiera escuchar, le diría, mira Pancho, por lo que vos viniste, has cumplido el objetivo. Porque acá estamos, compañeros, acá estamos.